I can't describe myself in one or two words, considering the fact I've written over 300 and 400 songs that do describe me. I gotta let other people speak for me, you know. If you want to find out what I'm like, you usually have to ask other people. Usually you can find out better from somebody who don't know me. Well, I can't tell you any more than you could tell me about yourself, you know. I think it's wrong for a person to talk about himself. What's that? Well, it's because a person's life speaks for itself. If you've done good things. Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron este fin de semana? Estamos escuchando a alguien que tiene muchos premios, esta persona que estábamos escuchando. Fue investido caballero de la Orden de las Artes y las Letras en Francia, por el Ministerio de Cultura de Francia. Ganó el premio Príncipe de Asturias de las Artes en el 2007, en el 2008 ganó un premio Pulitzer honorario, fue candidateado al Premio Nobel de Literatura y tiene otros premios más, pero lo increíble es que no es un escritor, es un músico, no se define como poeta, se define como songwriter. Es nada más ni nada menos Bob Dylan, un músico que ha hecho carrera y que ha generado, vaya sí, reconocimientos de todo tipo y sobre todo en áreas que ya parecían como que no le correspondían a la música. Obviamente está entre las 100 mejores en el 2004 alcanzó el segundo puesto en la lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos, elaborada por la revista Rolling Stone, después de los Beatles, en fin, tiene muchos más. No voy a estar presentando a este hombre que el 24 de mayo, o sea, la semana pasada, cumplió 71 años. Bob Dylan, el motivo de darle toda la semana en La Máquina de Pensar a este hombre, Bob Dylan, el juglar del viento, lo titulamos, es, entre otros, que nos llegó un libro de 1400 páginas, donde está todas las canciones de Bob Dylan en bilingüe, en formato bilingüe, y aparte lo gracioso de ese libro es que están las canciones hasta el 2001, porque el hombre sigue y sigue produciendo, no al mismo ritmo que de el principio, porque era un infierno Bob Dylan. Y la verdad que leer esas canciones, yo no diría que son poesía, no son poesía, son canciones, pero todas tienen más allá de la traducción, ¿no?, que se pierde en el español bastante, pero como tienen el espejo ahí, la canción original, uno puede, digamos, ir pispeando, puede ir comparando todas esas canciones. Y yo no leí el libro todo, llegué hasta la mitad, debo ir por la página 500. La verdad que es una gozada, son canciones potentes, las de Bob Dylan, no se pueden leer así nomás, hay que ir, digamos, deleitándose, hay que ir como si fueran cuentos o como si fueran poesía, son narraciones que vale la pena hablar de este hombre Bob Dylan, que lo vamos a encarar desde el punto de vista de la escritura, pero también lo vamos a encarar desde el punto de vista de la música, especie de juglar del viento que hemos definido aquí en La Máquina de Pensar. Estoy con Jorge Pozzi, lo tenemos ahí en la mesa de controles, contento con el 7-1 de Peñarol, pero bueno, ya desgraciadamente Rampla bajó, desgraciadamente porque también yo tengo ahí un sentimiento con Rampla y me daba no sé qué pobre que bajara de esa manera, pero bueno. Y lo tenemos al flaco Germán en la puesta a punto, en la producción de este programa, y tenemos un invitado de honor para abrir esta semana dedicada a Bob Dylan, para hablar de Bob Dylan, para hablar de Robert Zimmerman, que es su verdadero nombre. ¿Cómo le va, Alejandro Cabal? Un gusto, medio confundido porque termino un programa y empiezo otro, en primer lugar. Pero estaba disfrutando de la literatura y de lo que vamos a hablar hoy, porque me saca de los temas habituales que nos tocan en el trajín periodístico y me hace hablar de cosas que me encantan y que me gustan mucho, como la música, como la oportunidad de ver a Bob Dylan en Buenos Aires, que yo era la primera vez que lo veía, con todo lo que me provocaba verlo. ¿Cuánto hace que lo viste? Eso fue hace 15 días. Sí, yo en realidad tuve la suerte de que hubo una función extra en el Gran Rex, en ese mismo Gran Rex que después le pusieron la bomba a Uribe. Que sí, donde uno ha visto, el que ha tenido la suerte de ir a Argentina a ver algunas cosas a lo largo de todos estos años, siempre ha visto alguna cosa buena. Esto fue el 30 de mayo. Ajá. El 31. 31 de abril, perdón, 30, sí, ¿viste? Sí, el 15 de abril vino acá Paul McCartney. El 31 de abril, eso hizo. Yo pasé a Buenos Aires y estaba viniendo
una serie, o 30, me dice que 31 no puede ser, dice el flaco. El 30 de mayo. El día anterior al 1 de mayo, tiene 30 días. 30 días, muy bien, viste hasta eso. No, en realidad las funciones eran 26, 27 y 28, y se hizo una más el 30, porque obviamente se agotaron las entradas. Y yo ya un par de meses antes, mi prima me logró capturar las entradas y me aseguró ver a Dylan, que me generaba... en condiciones óptimas, digamos, no es un estadio, no es una gran cosa. No, yo no lo había... era la cuarta vez que iba a Buenos Aires, y yo estaba leyendo notas de tipos como Claudio Kleiman, que me merece la mayor de las confianzas, históricamente, porque lo leo desde la década del 80, en sus crónicas de rock, y él decía que era la mejor de las veces que lo había visto, porque el teatro se prestaba mucho más, y sobre todo al tipo de espectáculos que está haciendo ahora, a su música, y que era mucho más disfrutable Bob Dylan en estas condiciones que verlo en un estadio donde se pierde mucho, y donde el espectáculo que él hace, sobre todo ya la edad que tiene, lo hace mucho más disfrutable y más cercano, este espectáculo. En realidad, bueno, lo vio, se ve que varias veces, ¿no? Los vio todas las veces que fue a Buenos Aires. Cuando uno va a ver una figura descollante del viejo rock progresivo, o un fundador del rock, que va mucho más allá, digo el rock progresivo porque yo soy un seguidor de esa época. Yo soy uno de los tantos tipos que contaminó el Deco Núñez en este país, mirá el Deco, con Meridiano Juvenil. Y Bob Dylan es un fundador, creo que a la misma altura que los Beatles, que los Rolling Stones, que Janis Joplin, que Jimi Hendrix, fundadores, ¿no? Y uno cada vez que va a ver a una figura de esta naturaleza va con miedo a ver una momia viviente. Claro, me ha pasado en otras oportunidades de haber visto grupos que en la década del 70, del 80 eran fenomenales, y que hoy día no es que sean malos, pero ya no son aquello que eran. Me pasó la última vez que vi a Jethro Tull en Uruguay. Te iba a decir que en Buenos Aires en esos días de abril venía el vocalista de Supertramp, y 2 semanas después vino Crosby, Stills, Nash & Young. Sí, y te digo más, Bob Dylan estuvo el 30 de abril, y Crosby, Stills & Nash estuvieron el 6 de mayo. Yo me enteré que estaba Crosby, Stills & Nash porque vi los carteles en Buenos Aires. Yo no lo había visto en ningún lado. Incluso hubo problemas de difusión con ese show porque no se llenó el Luna Park, que era la primera vez que venían a la Argentina. ¿Y qué pasa? Cuando uno va a ver una gloria del pasado, sobre todo en este tipo de música, a veces tiene miedo. Yo sabía que no iba a pasar eso en el caso de Bob Dylan, porque bueno, había seguido algunas crónicas de sus shows actualmente. Tenía la gran referencia del disco Modern Times, que después creo que vamos a escuchar algo, que además tocó algunos temas de ahí, que fue un disco sorprendente, porque yo me lo compré sin saber, solamente porque era Bob Dylan. Y aclaro antes que nada que yo no soy un fanático de Bob Dylan. Me gusta Bob Dylan, lo admiro, lo respeto por ser la figura que es, y porque además considero que uno no puede dejar de verlo, como decía Ivan May. Yo no fui a ver a Paul McCartney, no soy fanático de Paul McCartney, ni siquiera me rasgo las vestiduras con los Beatles, que no es desconocer lo que han sido y lo que serán, ¿no? Estoy hablando de otra cosa. Sin embargo, si hubiera tenido yo la posibilidad de ir a verlo a Paul McCartney, hubiera ido. No me motivó entrar en la locura de hacer colas a las 8 de la mañana, de ir a pelearme con... Yo lo intenté, yo entré en esa locura y al final lo lograste, ¿viste? Y después vi que repartieron entradas por todos lados, si hubiera estado en la mano ir. Pero yo a veces me planto en y digo, no, ya va a venir locura, no lo voy a ver. Pero quiero decir, pero hubiera ido a verlo, solamente por ser Paul. Pero valió la pena verlo a Bob Dylan, porque un detalle, yo le contaba ahora fuera de micrófonos, que estaba viendo un documental filmado por Martin Scorsese, y en ese documental aparece Joan Baez diciendo esto ya en el 70, estamos hablando en el 70, que ella hizo una larga gira con Bob Dylan, porque eran pareja, como estaban en todo el tema de la política, la canción protesta, y dice esto ella: el tema con Bob es que él hace un tema que funciona y lo adapta a vals, y todo el mundo dice, impresionante cómo funciona. Bueno, al otro día hace 2x4, cambia todo el ritmo, cambia todo del mismo tema, lo cual lleva a que los músicos sean difíciles de oírlo, y sobre todo a la gente, al público, porque espera algo hay que esperar algo que sea inesperado. Tocó eso, por ejemplo, eso en ritmo de vals, tocó Blowing in the Wind. Es más, me tuvieron que decir que era la canción, yo no lo reconocía. Y había leído crónicas que decían que había versiones irreconocibles.
Like a Rolling Stone, por ejemplo, en una versión completamente insólita. Por eso te decía que cuando yo escuché Modern Times, compré el disco sin saber muy bien cómo estaba el disco, porque tengo un vendedor amigo de discos que te los dice, no, pero igual sí, bueno, sí, es Dylan, mal no va a estar. Y cuando escuché Modern Times dije, yo no podía creer que Bob Dylan pudiera seguir a los 70 años, bueno, en ese momento tenía un poco menos, transformándolo todo y diciendo algo nuevo, con una voz que además, este es otro capítulo aparte, cuando empieza a cantar vos decís, este tipo no llega a la tercera canción. Ay, cuando fuiste a verlo. Y la voz es una cosa, nunca fue la voz su fuerte, sino que su estilo, su forma de decir, cierta monotonía hebrea a la hora de cantar, que es muy común, porque yo pienso que eso viene de lo rabínico, ¿no? No, pero él también sacó mucho de Woody Guthrie, ¿no? Que también sí, tipo que... pero si uno escucha a Leonard Cohen también ve que hay toda una cuestión que tiene que ver con cierta forma. Sí. Aún así él tiene cosas para decir, y aparte esa forma de cantar fue la que lo hizo famoso. Pero quiero decir que cuando uno escucha los 3 primeros temas dice, este no llega, y va entrando como en un calor, y después cuando está llegando al final del recital, que dura casi 1:40, 1:50 según, uno ve que el tipo está en su esplendor vocal. O sea, dentro de sus límites, ¿no? Sí, pero que puede terminar y puede cantarse 4 temas más. Y además, por lo que yo he leído, ha cambiado la estructura hasta de su banda. O sea, los que lo vieron anteriormente, en algunos momentos hubo un recital donde él no salía de su órgano Korg encerrado, que lo volvió a traer, pero esta vez toca la armónica, toca la guitarra, se va atrás del órgano, vuelve adelante. Esta es una dinámica que toda la banda, que son 5 integrantes que lo acompañan, entre ellos Tony Garnier, que hace mucho tiempo lo acompaña, un gran guitarrista que es Charlie Sexton, que es su primera guitarra, un tipo que toca todo, que es Donny Herron, que toca pedal steel, lap steel, mandolina, eléctrica, banjo, violín, yo qué sé, le faltó, no sé, tocar el arpa. Sí, el chifle. En una producción donde yo creo que si hay una aproximación a lo mejor de la música norteamericana en el vasto sentido de la palabra, es escuchar a esa banda que acompaña a Bob Dylan, que son tipos muy dúctiles, por eso que contabas vos, él los vuelve locos. No solo porque les cambia todo el tiempo, sino porque incluso por lo que he visto hasta arriba del escenario les hace trapisondas, o sea que no es para cualquiera. Pero además el cambio de instrumentos permanente, de bajos, de bajo a contrabajo, de un bajo eléctrico más grande a un bajo más chico. El guitarrista cambió, no sé, tocó con Rickenbacker, tocó con Gibson, tocó con Les Paul, tocó con SG, tocó con Fender Telecaster, con Stratocaster. Tocó otro guitarrista acústico que era brutal. El solo guitarrista acústico, que era la segunda guitarra rítmica, como se hacía antiguamente, bancaba todo. Y había una riqueza armónica y sonora donde pasaban el blues, el gospel, el rhythm and blues, el bluegrass, como le llaman a esa música que se genera en el entorno de Luisiana. Y entonces, digo, si uno no conoce a Bob Dylan, no sabe quién es, no tiene idea de la historia, de la trayectoria, un tipo que siempre se reinventó, y va ahí, va a escuchar un muestrario de la mejor canción norteamericana en el vastísimo sentido de la palabra, con todas las influencias que pueda tener un músico norteamericano, autóctono. Pero él aparte se define, una y otra vez en este documental que yo estaba viendo, se define como un expedicionario musical. Sí, Hay que salir de expedición y un artista dice jamás puede decir he llegado a un lugar. Es decir, jamás puede él lo ha demostrado con hechos. Tiene que estar cambiando. Él lo ha demostrado con hechos. Además tiene mucho de teatral eso, ¿no? Desde el sombrero que se pone hasta su postura en el escenario, hasta los saltitos que a veces da, que uno dice, aguantate vos porque tenemos... Hice todo lo que pude, lo hice allí mismo, ya he confesado, no hay necesidad de confesar una vez más, todo el mundo va, yo también quiero ir, no quiero tener una oportunidad con alguien nuevo. Esto es algo de lo que canta este hombre en esta canción, Trueno sobre la montaña, ¿no? Sí, señor. De este disco llamado Tiempos Modernos. No voy a descubrir yo qué clase de poeta es Bob Dylan, ¿no? Digo, Bob Dylan está asociado a lo mejor de la poesía moderna norteamericana. Y cuando digo esto, estoy hablando de toda una forma de vida que ha desarrollado Estados Unidos en los últimos 50 años y que ha encontrado en la poesía de Dylan y en la vehiculización musical que estábamos hablando, un camino, una conjunción ideal para llevarlo al lugar que hoy ocupa Bob Dylan en el contexto de la música contemporánea.
o de la poesía norteamericana o de la forma de vida de los norteamericanos. Un hombre que además ha sido muy polémico, ¿no? Y que ha tenido actitudes para todos lados muy radicales. Pasarse del judaísmo al cristianismo y después... Él estaba en la parte política, en la canción de protesta, en un momento le decían que era un profeta, él decía que no, hasta que se convirtió al cristianismo, y cuando empezó a hablar de Jesús, dice, no, antes cuando yo no era profeta todo el mundo me escuchaba, ahora cuando les quiero decir algo no me escuchan. Y en esto que vos estuviste ahí en Buenos Aires, es parte de una gira que tiene que ver con esta movilidad de este hombre, que es la gira Sin Fin. ¿Cómo es eso? Sí, en realidad, lo de la gira Sin Fin, yo no sé. Yo pienso que Bob Dylan va a seguir girando mientras le dé el rollo. Y por ahora le da. Never Ending Tour se llama, la gira interminable. La gira interminable. Hace no sé cuántos años que está dando vueltas. Por ahora sí, like a Rolling Stone. Exactamente. Pero por ahora le da. Y los músicos, además de tenerle un gran respeto, los que los acompañan son, vamos a decirlo en términos criollos, unas bestias, ¿no? Es decir, son tipos que resumen, como decíamos recién, y que han encontrado el punto para acompañarlo. Hay que recordar también que Bob Dylan siempre rompió con todo, o sea, que siempre agarró para el lado que menos esperaba. Exacto. Yo recuerdo cuando él se come insultos y monedas, cuando electrifica. Él era considerado una estrella folk que surgía, y un día le metió electricidad a la cosa, y bueno, empezaron a hacer unos líos en un teatro, le gritaban, le tiraron con en este documental en varios teatros, y sobre todo en Inglaterra, increíblemente, que digamos que los ingleses no, pero... aparte era un tipo casi adolescente. Sí, 20 años, estaban diciendo, por ejemplo, traidor, le gritan Judas, y en otro momento alguien le grita, che, dice, ¿y te acordás de Woody Guthrie? Como diciendo, traicionaste a Woody Guthrie. Y el tipo sigue tocando, bueno, ya está, no sé cuánto. Yo creo que el tipo... bancando esa... yo por lo que he leído de él, porque él es una persona muy controvertida, él sigue teniendo a Woody Guthrie como su gran referente. Sí. Y creo que lo ha homenajeado. Esto me hace pensar mucho en lo que pasaba con Piazzolla en el tango, ¿no? Cuando le gritaban traidor, el taximetrista lo hacía bajar porque le decía, usted mató al tango, bájese. Y creo que el mejor homenaje que le ha hecho a Woody Guthrie, en este caso, ha sido evolucionar lo que Woody Guthrie hacía y llevarlo a otro posicionamiento. Un poco lo que hizo Piazzolla. Porque si yo pude entender un día quién era Troilo, o quién era Stampone, o quién eran otros grandes artistas, fue porque primero entré por Piazzolla. Y entonces eso me permitió ir para atrás y comprenderlo. Si no hubiera sido por... Ketama, si no hubiera sido por Camarón y otros, que o los hermanos por Raimundo Amador y Rafael Amador, que fueron acusados de bastardear el flamenco, yo nunca hubiera entendido el flamenco profundo. Y bueno, Bob Dylan es Woody Guthrie. Tenemos que explicar bien quién era Woody Guthrie, pero esto después de la pausa. Continuamos acá en La Máquina de Pensar con Alejandro Gabar. Vamos a hablar también dentro de un rato con Macunaíma. Hoy estamos hablando todo con la Radio Uruguay y Emisora del Sur, todos compañeros de casa, sobre este hombre llamado Bob Dylan. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Este hombre que comenzó como cantante folk, fue un éxito, pero con 18, 19, 20 años como cantante folk, aunque él decía en un momento que comenzó, digamos, como escuchando rock and roll, y dice en un momento, el rock and roll en sus comienzos, ¿no? Para mí no era suficiente, había muy buenas frases pegadizas y un ritmo contagioso, pero las canciones no eran serias o no reflejaban la vida de un modo realista. Sabía eso cuando me metí en la música folk, que era una cosa más seria. Las canciones estaban llenas de tristeza, de triunfo, de fe en lo sobrenatural, y tenían sentimientos más profundos. Él comenzó ahí como con un disco que era todo, digamos, versiones de temas importantes. Por ejemplo, estuve viendo que era uno de ellos, La Casa del Sol Naciente. Sí. La Casa del Sol Naciente es su primer disco, pero ya en su segundo disco arrancó con temas de él y con una poesía sorprendente para la época, ¿no? Sí, como vos decías, no solamente fue el seguidor de Woody Guthrie en muchas cosas, sino que Woody Guthrie fue un poco la banda sonora de la crisis económica de los Estados Unidos de fines de los años 20 y comienzos del 30, y había mucha sensibilidad con lo que Woody Guthrie proponía, no solamente en forma artística, sino en lo conceptual. Y yo creo que la comparación vino
en parte porque, bueno, vamos a decir como se diría en términos actuales, yo no sé si le robó o no Piques, pero lo que él representaba para toda una generación tenía mucho que ver. Si bien de repente la situación no era la misma, la de Estados Unidos de los 60 que la del 30, había mucho de emblemático en los instrumentos de los que él se valía para llevar ese descontento de toda una generación que después va a venir con el surgimiento de los hippies. Pero aparte está, yo supongo que a principios de los 60, digamos, este hombre 59, 60 que estaba Bob Dylan, lo que también levanta, digamos, de Woody Guthrie, Woody Guthrie, que es un tipo de los años 30, con totalmente jugado a la izquierda, ser de izquierda en Estados Unidos y ser artista de izquierda era difícil, y yo veía en este documental que Woody Guthrie a la guitarra tenía un cartelito, la guitarra que decía máquina de matar fascistas. Le ponía eso, entonces lo que toma Bob Dylan es la actitud rebelde, ¿no? Sí, y hay algo de eso, ¿no? En cuanto a lo que él logra después a nivel de trascendencia de una sociedad que evidentemente también requería de esos artistas, como pasa siempre en momentos de crisis, que son los que no importa, por ahí era una crisis intelectual la del Estados Unidos de los 70, de los 60, que tenía mucha cosa generacional, claro, brutal, generacional, brutal, como todos sabemos, que después deriva en la era de Acuario y todo aquello. Y entonces había necesidad de determinadas cosas que, bueno, el hilo conductor lo tenían artistas como Bob Dylan, que descolló en ese plano mucho más que en otros, tal vez, o que otros artistas que fueron exitosos, pero no por ese lado. Él, por ejemplo, en este documental, vuelvo a reiterar, de Martin Scorsese, aparece Martin Luther King haciendo su célebre discurso, ¿no? Tuve un sueño, no sé qué, no sé cuánto, de la nación, y ¿quién está al lado? Está flaquito, de 20 años, Bob Dylan, y canta después de Martin Luther King. Y eran momentos de mucha ebullición social y política, ¿no? En Estados Unidos y en el mundo. Con un mundo antagónico que tenía todavía la Guerra Fría sobre sus cabezas. Yo creo que había mucho de eso también, y por eso, bueno, Bob Dylan tuvo, como tantos otros artistas, una trascendencia que después logró mantener. Pero fue cambiando, como vos decís. Sí. Es un tipo que se mueve. Por ejemplo, siempre mutó. En el 63, cuando matan a Kennedy, yo lo vi hoy, por eso lo cuento, ¿no? En el 63 matan a Kennedy y queda todo el mundo impresionadísimo porque Kennedy de alguna forma era la nueva generación, ¿no? Y una especie de asociación, digamos, por los derechos civiles, en diciembre de ese mismo año, le da un premio a Bob Dylan porque es un luchador, y aparte estamos hablando de toda la gente progresista, ¿no? O sea, le está dando un premio que se llamó Thomas Paine, ¿no? Por los libertadores. ¿Y qué ocurre? Este hombre toma el premio, lo escuché hoy, digamos, y empieza a decir, gracias por el premio, gracias por los ideales, pero en este país hay mucha gente con poco pelo y estoy rodeado de gente que es calva, son los que mandan, me gustaría que la gente fuera más joven y que tuviera pelo, y empieza a hablar mal a la gente, esa que era progresista, lo empieza a hablar de todo el mundo se recontracalienta y se va. Sí, siempre fue removedor Bob Dylan, ¿no? Hasta en sus excesos. O sea, o un provocador, si vos querés, en algunos planos. Ya te digo, acá había gente que analizaba desde el punto de vista político y no entendía hasta el día de hoy por qué había hecho eso, y la explicación era que él estaba como harto de lo que había pasado con Kennedy, estaba envenenado, ¿no? El poder está matando, pero por otro lado otros interpretaban de que lo que decías vos, se quería ya deslizar e ir hacia otro lugar. Claro, él fue mutando desde lo estético, desde lo artístico conceptual, pero también había mucho de interpretación del momento, ¿no? Por eso te digo que él encontró las fórmulas, porque si bien en un momento se lo asociaba a la imagen de Joan Baez como la canción de protesta norteamericana, Joan Baez llegó hasta ahí nomás y después desapareció. Está viva y todo, pero no pasó más nada con ella artísticamente. Y sin embargo Bob Dylan fue evolucionando, mutando y diciendo cosas importantes. Y creo que Bob Dylan, otro de los grandes logros de su arte ha sido dar por tierra con muchos preconceptos que tenemos sobre la sociedad norteamericana. Es decir, que la contaminación visual que hemos tenido, y política y social con Estados Unidos, ha sido tal que muchas veces nos hace perder de vista una cantidad de valores y de cosas que tiene Estados Unidos desde el punto de vista cultural, que uno a veces a la distancia, cuando no está muy compenetrado con esa cultura, lo puede ver como algo
no sé, distinto, pero creo que hasta liviano, el conflicto cultural que se ha dado en los Estados Unidos, hay tipos que han logrado capitalizarlo y llevarlo a un lugar donde uno no puede tener una verdad absoluta sobre ese país. Yo sé que existen preconceptos y muchas cosas, pero cuando uno está en el medio de Nueva York dice, la pucha, esto es grosso, acá pasa algo que va más allá de todos los preconceptos que yo pueda tener sobre la vida norteamericana. Y creo que Dylan, como todos los artistas, ha tenido la sensibilidad suficiente como para interpretarlo y transformarlo en arte, que es lo que pasa muchas veces, ¿no? Sí, es lo que va haciendo, y en ese momento también, pero de ese lugar también se corrió, por eso es este hombre es como un camaleón. Él dice una y otra vez, soy un expedicionario musical. En un momento sale un productor de él diciendo exactamente lo que decías vos, de que no solo era un poeta, no solo estaba escribiendo canciones. Joan Baez cuenta esta anécdota: van a un hotel y como Bob Dylan no era tan conocido en ese momento y era muy peludo, le hacen problema para entrar. Joan Baez no era conocida, entonces al final insiste y entra. Entonces él en esa noche escribe una canción que es brutal, ¿no? Dice, en una sola noche la escribió, ¿no? Sí, sí. Entonces estaba percibiendo lo que estaba pasando, el cambio brutal que estaba habiendo a nivel generacional en Estados Unidos de los 60, ¿no? Una crisis, digamos, de autoridad, de padres contra hijos, ¿no? Sistémica, a nivel de artistas, de contracultura, y en un momento deja de hacer eso, y este productor dice, era brillante, el tipo podía hacer una canción cada semana, y podía hacerlo, y lo deja, y se pone a hacer otro tipo de canción. Y todas las contradicciones judeo-cristianas que me imagino le abatirían, porque además hay algo que, y acá voy a citar algo que decía Charly García, en un concepto de él, ¿no? Se puede estar de acuerdo o no, que el artista más que buscar encuentra, y cuando encuentra tira aquello contra la pared, y aquello contra la pared siempre va a provocar contra el establishment, contra el orden establecido. Y un poco Bob Dylan lo que hizo con la sociedad norteamericana fue dar todo eso contra la pared. Él comienza y está su batalla, bueno, como eso demuestra un poco su arte, el artista que es contra la definición. Él está contra cualquier tipo de definición y ha ido cambiando. Después de la pausa, Jano Gavar, si querés te puedes quedar acá en La Máquina de Pensar. Ahora sí vamos a hablar con Macu Naima. Último bloque de La Máquina de Pensar, se va volando el tiempo. Mañana, amigos, quiero decirles que hay un poemario, Bicho Bola, o Bicho Bolita, no, Bicho Bola, de Victoria Stoll. Se presenta mañana martes a las 20:30 en Calima, Durazno y Jackson. La presentación de este libro se puede ver incluso en YouTube, digamos, algo que hay. Nada, está hecha la invitación, saben que es gratis, pueden ir ahí a Calima, Durazno y Jackson. Presenta su primer libro, Victoria Stoll. Estamos acá conversando de Bob Dylan, lo tenemos ahí, estamos con Jano Gavar, y en el teléfono tenemos a Macu Naima. ¿Cómo le va, Macu Naima? ¿Pero cómo te va, Pablo? ¿Qué decís? ¿Qué haces? Un abrazo para vos y otro para Alejandro. ¿Fue a ver a Dylan, Alejandro? Hacía tantos años que no estábamos al aire juntos, Macu Naima, querido. ¿Pero cómo le va, Gavar? Estuve en el Gran Rex viendo por primera vez a Bob Dylan y estábamos comentando todo lo que uno experimenta cuando ve una figura de esta talla, con todos los temores que le acechan y con el regocijo que uno sale levitando de ver que el viejo sigue rodando, ¿no? ¿Qué día fuiste vos? El último. ¿El 28? El 30. Ah, no, pues mi hijo estuvo el 28. Sí, yo me fui a la agregada. Sí, claro, bueno, a la que se agregó a esa función que era la última. Había un devoto en la entrada ese día, no sé si habrá ido a los otros, capaz que lo fue a ver a los 4, porque es tan seguidor, que es León Gieco, que me recordaba su frase, toco con Bob. Sí. Bueno, realmente para mí es una alegría hablar con ustedes, sobre todo por un artista que admiro y me siento fan desde el año 67 o 68, calculo yo, tardíamente, porque repasando uno tiene que recordar que en 1961 ya estaba tocando en el Gaslight Café y en el Garde Folk, en el barrio ahí cajetilla intelectual del Greenwich Village, ¿no? En el 62 graba su primer disco Bob Dylan, pero nosotros, los ecos de su música y la importancia de este artista, comenzamos a aquilatarla, les diría, a partir de 1968, ¿no? Que fue un año singularísimo, un año de manifestaciones estudiantiles, el año de musicación, y bueno, Bob Dylan aparece con el primer disco que yo escuché, en realidad no entendí mucho,
porque el primero que oí de Bob Dylan es un disco que editó Sondor por esos años, que es un disco magnífico, clave, pero no para un muchacho que nunca había escuchado antes a Bob Dylan. Es el Highway 61 Revisited. El Dylan eléctrico, ¿no? Sí. El que tiene Desolation Row, que tiene, bueno, Highway 61 y todas esas. Pero después empezó la movida, ¿no? Empezamos a recuperar los viejos discos de Dylan. En el 69 o 70 también Sondor, increíble, ¿no? Editó Nashville Skyline, aquel disco que él hizo junto a Johnny Cash. Y después, bueno, tratando de buscar discos de Dylan por todas las vías posibles, ¿no? Una pregunta, Macu, comentamos al principio acá en La Máquina de Pensar que este hombre siempre está cambiando, siempre está tratando de variar sus temas. Salió ahora un libro de 1400 páginas con sus textos. Y lo tengo, en letras. De las letras. ¿Lo vas a comentar mañana? Sí, vamos a comentarlo, digamos, toda la semana. Vamos a tratar de... Es un insumo impresionante. Pero... Si lo van a comentar todo, es larguísimo. No, es impresionante. Digo, este hombre está variando, está cambiando, siempre parece que el cambio es su destino. Él dice que de sí mismo que es un expedicionario musical. ¿Cómo fue la llegada cuando estuvo aquí en Montevideo? ¿Vos lo fuiste a ver? Lo fui a ver en el 90, sí. No fui ahora a Buenos Aires, fue mi hijo que es dilaniano por él mismo, pero en el 90 fue un impacto grande porque... el lugar donde se hizo el recital fue el Cilindro. Estuvo el Darno de telonero. El Darno estuvo de telonero, exactamente. Fue curioso porque hay una foto por ahí de Mario Marota, que no me dejan mentir, que lo siguió desde la calle Centenario y Propios hasta Industria, caminando, Bob Dylan con una campera con capucha y una toalla en el cuello, de una chica que era su hija, que lo acompañó caminando. Hay fotos documentales de Mario Marota que las publicó inclusive en algún diario. Y pasó entre la gente y nadie se dio cuenta que era Bob Dylan. Adentro del Cilindro, bueno, costó un poco reconocer las versiones porque él las cambia siempre, ¿no? Yo sé que hubo en su momento, en aquella época, me acuerdo por lo menos, hubo mucha gente que no quedó muy conforme, no quedaron muy alucinados con Dylan. No, a mí me parece que la banda estaba bien, lo que pasa es que el lugar era inadecuado. Espantoso. Claro. Espantoso. Claro. O sea, yo creo, hice un artículo, me acuerdo, para un medio, me pidieron del Observador, me parece, no me acuerdo ahora, un artículo, yo puse, yo vi a Dylan, pero no lo escuché. Claro. O sea, yo tenía, el Cilindro tiene un rebote bastante importante, tenía, porque ahora no existe más, ¿no? Tenía un rebote bastante importante que hacía que fuera inaudible prácticamente algunas cosas dentro del lugar. Decime a mí que vi a Van Halen. Bueno, y Van Halen todo. Yo, curiosamente debo reconocer que fui a ver a Eric Clapton en el Cilindro. Y creo que fue una hazaña porque yo escuché bien a Clapton. No, otra cosa que decía Claudio Kleiman, Macu, y que comentábamos... Sí, Claudito Kleiman, de la Rolling Stone. Sí, y que además, digo, yo lo sigo a Kleiman desde la década del 80, de la Canta Rock y todas aquellas revistas, ¿no? Sí. Y él decía que de las 4 veces que había visto a Dylan en Buenos Aires, esta era la mejor porque Gran Rex era el que más se adecuaba a su música y a lo que actualmente hace Dylan. Es muy probable. Mi hijo me dice que lo encontró, bueno, es una intuición de fanático, ¿no? De excelente humor, como sonriente, como muy entregado. Ya eso es excelente humor. Ya verlo como sonriente. Claro. Sí, ya verlo sonreír es de excelente humor, porque yo creo que de unas cuantas cientos de fotos que tengo en mi cabeza de Dylan, no recuerdo una así. Siempre hay una cara de pobre muchacho, de pobre indio comanche, de tipo, me están haciendo pedazos, técnica que él siempre usó para conquistar a muchas de sus mujeres, entre ellas John Baez, que confiesa en el libro de Anthony Scaduto que Dylan tiene esa rara particularidad de generar una especie como de protección por parte de las mujeres, ¿no? Ella cayó en sus redes también, ¿no? Nunca lo vi sonreír. Bueno, Miguel dice, mi hijo, que lo vio sonreír en Buenos Aires y que lo encontró muy en forma, ¿no? Yo la verdad, del recital de Montevideo me acuerdo que él
terminó diciendo simplemente merci bien, merci beaucoup, en francés. No sé si creo que dudas no tendría que estaba en América Latina y que la lengua usada es el español, pero fue todo lo que dijo. Ni siquiera presentó a los músicos aquel año, ¿no? Acá los presentó en el Gran ¿Y Darno qué dijo? Darno, ¿sabes si dijo? No, Darno le evitó. Porque Darno para él, era... me acuerdo que le decía, es el príncipe de los bastardos. Sí, totalmente. Yo, a veces, cuando escucho a Dylan, es inevitable que me acuerde de Eduardo, ¿no? Tú sabés que yo lo conocí a él en el año 69 en Tacuarembó. Y una de las dos claves que tuvimos, como los perros cuando se vuelven, ¿viste? Y se hacen amigos, dos perros vagabundos, es que yo no podía creer que un tipo que vivía en Tacuarembó, yo venía de Montevideo, me sentía como que venía al ombligo del mundo, pudiera haber un tipo que supiera tantas canciones de Bob Dylan, que hubiera escuchado tantos discos de Bob Dylan, y entre otras cosas, además, conociera toda la obra de Donovan Leitch. Sí. Esa suerte de Dylan británico, ¿no? Con su propia personalidad, por supuesto. Eso generó entre él y yo, creo que un lazo de sangre definitivo, ¿no? Además de otros. Aparte, a partir yo digo, obviamente no fue con Bob Dylan, pero digo, el término songwriter como que quedó pegado a él, digamos. No es alguien que es un poeta, no es un escritor, es alguien que escribe canciones, es un escritor de canciones, es otro nivel. Es una buena puntualización que haces, Pablo, porque en general, viste, hasta la aparición de estos cantores de textos, como también dice Benavides, Donovan, Dylan, Patti Smith, había una suerte de subestimación, bueno, lógica, ¿no? Algunas canciones populares que pueden ser muy buenas melodías y muy recordadas, y las cantamos y las escuchamos desde toda la vida, tenían en realidad letras banales. Dylan es uno de los primeros que comienza a hacer unas canciones. Desolation Row, por ejemplo, tiene un texto kilométrico, que está cargado de poesía, pero es una canción. Claro. Él siempre ha dicho, ahora se resiste menos, pero siempre dijo que no era un poeta, que él era un autor de canciones, ¿no? También dijo en otro momento, cuando dejó la canción Protesta, le preguntaron, ¿dejaste la canción Protesta? Y dijo, no, dice, todas mis canciones yo siempre estoy protestando. Es verdad. Sí, sobre todo cuando se lo acusaba de haber dejado, claro, habría que ver, con el paso del tiempo uno tiende a mirar el pasado con otra pupila, pero ustedes no se olviden que la canción política o de protesta norteamericana que lideraban artistas como el propio Dylan, Pete Seeger, Woody Guthrie, había una connotación política muy dura. No está ni mal ni bien. Willie Nelson también lo hace, ¿no? Claro. Fíjate que Woody Guthrie ponía en su guitarra, esta es un arma para matar a los fascistas. Pete Seeger cantaba canciones de la Guerra Civil Española, cantaba canciones como los versos de Martí. Tiene una visión política más ortodoxa, si querés. Y de repente aparece un pibe del medio oeste norteamericano, de un lugar donde solamente salían mineros y polvo, ¿no? De Duluth, Minnesota, que llega a Nueva York y tiene una fase inicial donde hace una serie de canciones que pueden tener algún punto de contacto con esta canción más política de Woody Guthrie, de Arlo Guthrie, pero que rápidamente se despega, porque si vos te pones a pensar, una de las canciones que yo reconozco como más políticas de Bob Dylan, que es It's Alright Ma, I Only Blending, todo está bien mamá, solo estoy sangrando, en realidad es una poesía cargada de imágenes surrealistas, la que más me va, la que más me conmueve. Me parece que, como toda obra abierta, la gente encontraba en Dylan un montón de respuestas que estaban por ahí soplando en el viento y le adjudicaba a él un papel que él nunca quiso cumplir o nunca quiso asumir. No cabe duda que él ha tenido también momentos erráticos, pero también momentos de firme posición política. Basta recordar que fue uno de los pocos artistas norteamericanos que se alineó en la defensa de Chile golpeado por Pinochet. En 1973 canta en el Madison Square Garden un concierto que organizó Arlo Guthrie y que se llamó Friends for
por Chile, Ajá, Amigos por sí, Chile, sí, ¿no? Sí. Uno podrá pensar, bueno, Aldo Guthrie lo conoce desde que era un niño, el hijo de Woody Guthrie, y Dylan lo invitaron y fue, pero yo creo que nadie va obligado a una cosa de ese tipo. Sí, yo menos... estuve leyendo que ese concierto en particular lo habían invitado, no sabía si ir o no, y cuando se enteró que se habían vendido muy pocas entradas, dijo, voy. Y fue a decir Dylan voy, y se vendió todo, como Claro, solía obvio. acontecer. Incluso hasta gente que lo criticaba o le gritaba porque se había electrificado, pero él dice también en otro momento, decir, me gritan, pero no sé, compran todas las entradas. Claro. Para todos lados. Yo creo que, viste, a veces uno tiene que medir con el tiempo los fenómenos artísticos. Te digo porque yo tengo la cabeza dura como un hueso y ciertas cosas que me cuesta digerir o entender. Yo recuerdo, esto creo que como ya prescribió lo puedo hacer público, había un disco que los dilanianos fanáticos de mi época cuestionaban mucho, que es el álbum doble Self-Portrait, Autorretrato, que tiene una pintura de Bob Dylan. Bueno, yo lo necesitaba ese disco y no lo podía comprar porque no tenía dinero para comprarlo, ¿ah? Así que lo expropié en una disquería del exterior. Entre un montón de diarios me llevé una edición holandesa que todavía tengo en vinilo del Self-Portrait, un álbum que fue cuestionado, y yo me acuerdo que había un señor que por supuesto nadie recuerda, que se llamaba Beberman, creo que era Alan Beberman, era un muchacho de Nueva York, también judío como Dylan, que había sido fanático de Dylan y que a partir de 1967 comenzó una guerra, una especie de apóstata, escribiendo artículos virulentos contra Dylan. Y en una de las cosas que escribió, yo todavía no conocía el disco Self-Portrait, es que él cuestionaba la versión de Bob Dylan del Boxeador, de Paul Simon. Sí. Decía, esta versión está cantada como si fuera por un borracho. Y yo decía, la puta que lo parió, porque yo realmente quería mucho a Paul Simon y me gustaba mucho El Boxeador. Es una de las canciones que tengo en mi memoria afectiva más hondamente guardadas, ¿no? Y durante años pensé, ¿cómo será la versión de Bob Dylan? Y bueno, es una versión de Bob Dylan como Dylan hace las canciones. Sí, canta como